Hola, bienvenidos todos y todas en esta mañana a alabar, adorar y a engrandecer el nombre del Señor. Es fantástico podernos reunir alrededor de la palabra y alabarle por todas las cosas que Él ha hecho. Quiero comenzar en esta mañana leyéndoos un canto y se llama Rompiendo la Fe. Cada vez que mi fe es probada, tú me das la gracia de crecer un poco más. Las montañas y valles, desiertos y mares que atravieso me llevan más cerca de ti. Mis pruebas no son mayores que mi Dios y no van a impedirme caminar. Si delante de mí no se abriera el mar, Dios me puede hacer andar sobre esas aguas. Rompiendo en fe, mi vida se revestirá de tu poder. Rompiendo en fe, con osadía voy a ver lo sobrenatural. Voy a luchar y vencer, con Él sembrar y crecer. Cada día viviré rompiendo en fe. Que esta sea también hoy tu realidad. Buenos días. A tu fidelidad,
Hola, buenos días. Hoy quiero hablaros del tiempo, pero no del climatológico, sino del tiempo como un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Creo que es importante porque la revelación de la certeza de Dios en la Biblia es a través del tiempo. El tiempo es obra de Dios y la Biblia está encuadrada por tiempos. La palabra tiempo también aparece o se hace referencia en todos o en casi todos los libros de la Biblia. Desde el Génesis, del el minuto cero con la creación, hasta el Apocalipsis, ¿no? Pasando por los profetas que profetizaban sobre acontecimientos que ocurrirían a su debido tiempo. La venida de Jesús también, a su debido tiempo, que fue una ruptura en el tiempo, hubo un antes y un después. Y quiero leer en Eclesiastés, capítulo 3, del 1 al 8, y dice así: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Ahora estamos viviendo un tiempo difícil a consecuencia de una enfermedad que nos está provocando pues mucha incertidumbre y temor. A mitad del mes de marzo ocurrió algo, pues alguien apretó el botón de stop, de pausar, Groucho Marx se hubiera bajado y bueno, estábamos inmersos en la corriente de esta sociedad, actividad frenética, pendiente de un reloj, con prisa desde que te levantas hasta que te acuestas, trabajo, compromisos, toda, que nos faltaban horas al día para todo, ¿no? Y había muchas cosas importantes que se quedaban sin hacer, ¿no? Como cosas del Señor o la iglesia, la familia. Este modelo de vida nos absorbía y no disponíamos de nuestro tiempo. Y ahora pues estamos en un paréntesis, casi todas las actividades se han paralizado o se han ralentizado y ahora curiosamente pues disponemos de tiempo. Creo que como creyentes debemos de hacer una lectura positiva de toda esta situación. Sabemos que nuestro tiempo en la tierra es breve, que estamos en tiempo de prueba y tenemos que actuar en consecuencia. Y por lo tanto, yo creo que es tiempo de buscar a Dios, de acercarse a Él, de conocerle. También es tiempo de oración y alabanza y sobre todo tiempo de esperanza y confianza en Dios. Creo que también es tiempo de creatividad y creo que como iglesia tenemos que dar un giro y adaptarnos a estos tiempos. Samuel la semana pasada hizo también un comentario sobre esto y creo que estos días estamos creciendo como iglesia y estamos participando mucho y estas participaciones virtuales pueden llegar a muchas personas y creo que es el camino, ¿no? Creo que este formato se va a implantar a partir de ahora y sería bueno poder compaginarlas con actividades de la iglesia, ¿no? Reuniones y actividades presenciales. Quiero leer, para finalizar, quiero leer en Daniel 2, del 20 al 21. Dice, Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quiero también, para que lo tengamos presente esta semana en oración, estos motivos de oración. Gratitud a Dios por el tiempo que nos da y que nos dé sabiduría y entendimiento y guía para priorizar y organizar nuestro tiempo. Bueno, ahí lo dejo. Bendiciones. Creo que hoy no ha de pasar sin que me presente, pues son tantas cosas dichas ya y muchas vueltas dio mi vida. Esta es mi identidad, mi esencia más profunda, lo que soy es algo imposible de negar. En realidad no abundaré en mis idas y venidas, lo más importante es, y parece una locura, pero un día decidí creer, no distingo si fui yo o fue él, y no me vuelvo atrás. No es casualidad ser como soy, no puedo imaginar mi vida sin mi Dios, no voy a negar la realidad, cosas tuve que dejar, sin embargo estoy aquí, he sentido soledad, pero soy feliz. Soy feliz, apasionada de aquello que mueve mi interior. Siento la necesidad de plasmarlo en melodías sobre amor y amistad, sobre el monte o la luna, el mar, hermosa creación que puedo disfrutar. No es casualidad, no puedo imaginar que no esté Dios detrás, no voy a negar la realidad, yo soy parte de un plan, nada es fruto del azar, no es casualidad, no puedo imaginar que no esté Dios detrás, no voy a negar la realidad, tú eres parte de un plan, nada es fruto del azar, no lo puedes ocultar, esta es la verdad. Mentiría al no decir que tengo mil preguntas, pues esta cabeza pensante no para de hacerlas, pero voy teniendo mis respuestas, no hablo con la pared, hablo con él. Te puede parecer una locura, no lo es. Hola a todos, espero que estéis bien. El texto de hoy está en Habacuc 3, del 16 al 19 y dice así: Te oí y se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esto es Habacuc 3, del 16 al 19, y os voy a enseñar un poco el contexto en el cual se sitúa Habacuc. Esta es la línea temporal del reino de Israel, el reino del norte, y esta es la del sur, el reino de Judá. Si veis, acaba aquí el reino de Israel, 721, y la de Judá un poquito después, justo aquí. Y aquí, veis la línea que va para abajo, aquí es donde termina, y este pergamino amarillo que pone Habacuc es justo aquí cuando Habacuc se sitúa, ¿no? Su marco temporal es justo aquí en la caída de Judá. Y es muy importante para el texto porque habla de esto. Venimos de una petición. El capítulo 3 es una petición al Señor de que socorra al pueblo. Y en el 16 dice: te oí, se me conmovieron las entrañas. El Señor se le revela a Habacuc y le hace saber que se va a acabar el reino de Judá, van a llegar las tropas extranjeras y van a arrasar con todo, ¿no? Oí, se me conmovieron las entrañas, dice, y temblaron los labios, la pudrición entró en mis huesos. La palabra del Señor produce un impacto físico en Habacuc. Pero esto no es nada nuevo. Sabemos que la palabra del Señor es viva en ese momento y en este. Y podemos leer, a mí me recuerda mucho a Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es poderosa y produce también un impacto físico que vemos aquí en Habacuc, pero sin embargo dice: cuando llegue el día de la angustia, cuando llegue este momento de devastación, estaré tranquilo. En el versículo 16 al final dice: estaré tranquilo, o estaré en quietud o en silencio, depende de la versión que tengáis. Y vemos este contraste con el principio. En Habacuc 1, versículo 2 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Esta impaciencia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te estaré llamando y no oirás? Y aquí, al final del capítulo 3, dice: estaré tranquilo. Esa es su primera respuesta hacia el Señor, que le acaba de revelar que las tropas van a llegar y van a acabar con todo. Y dice: estaré tranquilo en el día de la angustia, en el día en que esto llegue. El pueblo babilónico se acerca y Habacuc siente un gran temor, ¿no? ante la certeza de la caída de Judá, y tiembla también, ¿no? ante la certeza de esto, esta revelación, pero a la vez dice que en medio de este temor está confiado, está quieto, está seguro en el Señor para cuando lleguen las tropas extranjeras. Y dice en el versículo 17: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, está empezando a relatar este panorama desolador que va a dejar esta guerra, quizás hambre a causa de la guerra, uno de los efectos, devastación completa, no va a haber alimento de nada, ni ganados, ni higueras que tanto les servía de alimento en este lugar. Es absolutamente desolador, no va a haber nada. Él presenta esta historia de devastación. Pero en el versículo 18
Dice, a pesar de todo esto, ¿no? Con todo esto, con nada, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es muy fácil estar gozoso en el Señor en las bendiciones y hay que agradecer y alegrarse por todas las bendiciones que tenemos, que son muchas, pero estar gozoso en medio de la nada, es más difícil. Cuando hay un panorama absolutamente desolador, estar gozoso es más difícil, pero es que este gozo no nos lo proporciona el bienestar. No es de este gozo el que está hablando Habacuc. Está hablando de un gozo que lo proporciona solo el Señor. Un gozo que solo se puede encontrar en Dios, de absoluta confianza en Él a pesar de todo. Y es este Señor que nunca cambia. El Dios de la salvación de Habacuc es nuestro Dios de la salvación y siempre actúa igual y tiene la misma compasión con nosotros. Es un Dios de la salvación, de nuestra salvación, que nos salva de las consecuencias de nuestros pecados, que no es otra cosa que muerte. Y nada nos separa del Señor. Absolutamente nada nos puede separar del Señor, ni siquiera la muerte. Y esto Habacuc lo sabe. Y en el versículo 19 dice la razón por la cual él tiene esperanza. Y es porque Jehová, su Dios, es su fortaleza. Y dice, quiero leer las palabras que dice David Prior en su comentario. Y dice así: el profeta está listo para contarles a todos la razón por la que tiene esperanza en medio de una situación tan deprimente. No se debe a ninguna fortaleza propia innata, heredada o desarrollada interiormente. No hay ninguna técnica que dominar, ningún gurú que consultar, ninguna fórmula que adoptar. El Señor es mi fortaleza. Nada más. Fui creado para ti y para glorificarte a ti. En cada situación poder darte las gracias, creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios, fui creado para ti. Fui creado para ti y para glorificarte a ti. En cada situación poder darte las gracias, creado para amarte, creado para rendirme a tus pies y obedecerte, oh Dios, fui creado para ti. Hola, buenos días. Quisiera en esta mañana compartir algunas reflexiones con vosotros sobre el Evangelio y nuestra responsabilidad, a la vez que privilegio de poder compartirlo. Leo en Romanos 1, un texto muy conocido: no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Y más adelante en la misma carta, Romanos 10, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien.
En primer lugar, quisiera que reflexionásemos una vez más un tema algo muy conocido, que es el Evangelio. Deciros que pensar que el cristianismo se basa en hechos históricos. Esto lo hemos repetido muchas veces. Son hechos históricos, pero que tienen una trascendencia eterna. En ese sentido, no es una religión que siempre contiene ritos y ceremonias en las que se basa la salvación de las personas, ¿no?, que creen en cada una de esas religiones. Por ejemplo, los musulmanes tienen que cumplir 5 pilares básicos. Hoy día están con uno de ellos, están cumpliendo el Ramadán, que es un ayuno durante las horas del día. En otras religiones, la purificación del alma para alcanzar la salvación puede implicar la reencarnación para ir ascendiendo en esa purificación del alma, ¿no? Incluso algunas formas deterioradas o desvirtuadas del cristianismo se ha llegado a la sacramentación para alcanzar la gracia de Dios, el perdón de los pecados y la vida eterna, la salvación, ¿no? En el catolicismo hay que participar en esos ritos sacramentales para poder aspirar a la salvación. Sin embargo, tendremos que repetir, como Pedro en su primer discurso del Evangelio, que lo que Dios nos está pidiendo es arrepentirnos y poner la fe en Jesús para recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna, es decir, la vida eterna de Dios. Pero esa respuesta del hombre, este arrepentimiento y esa fe, se basan en una obra histórica hecha por Jesucristo al morir en la cruz y resucitar. Aquella ejecución de ser colgado en una cruz hasta morir, en realidad era un sacrificio cruento de valor eterno para la expiación de los pecados del mundo. Para los espectadores de aquella ejecución, se trataba de una aplicación más de la pena de muerte a un hombre por sus hechos criminales. Pero, sin embargo, muchos sabían o se dieron cuenta en aquel día, después de ver aquella horrible muerte, que aquel hombre que había muerto en la cruz era justo, era inocente, ¿no? Así lo describe Lucas varias veces y todos los demás evangelios. Pero en Lucas, por ejemplo, 23, el criminal que estaba colgado, uno de los criminales que estaba colgado al lado de Jesús, declaró: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y tras la muerte de Jesús, también el centurión, encargado del suplicio y de su muerte, dijo, Lucas escribe que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y este reconocimiento de la inocencia de Jesús viene confirmado por la reacción de la multitud. Lucas nos cuenta que toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La historicidad del hecho de aquella muerte en la cruz de Jesús nos lleva a plantearnos la trascendencia del evento, lo cual queda explicado abundantemente en los escritos del Nuevo Testamento. Pablo menciona repetidas veces en sus cartas que la muerte de Jesús en la cruz fue el castigo por nuestros pecados. Romanos 4, Jesús nuestro Señor fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5, aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, y más adelante Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A los Corintios Pablo les dice, pues habéis sido comprados por precio. La muerte de Jesús fue la paga, fue el precio que tuvo que pagar para rescatarnos. Esto estaba anunciado por Isaías, ese versículo tan hermoso de Isaías 53 que no puedo dejar de citarlo, ¿no? Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Pablo en Colosenses les dice, a vosotros ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico mediante la muerte, para presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de él.
Y algunos textos más de Pablo a Timoteo le dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y a Tito le dice: el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hebreos también es una carta que abunda en la descripción detalladamente del significado del sacerdocio y de la muerte, del sacrificio de Jesús, ¿no? En capítulo 9 dice: Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo refiriéndose al cielo, a la presencia de Dios, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Más adelante: ahora Él, Cristo, se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar de en medio el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. En Hebreos 10 dice: Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. La muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio de valor eterno. Y por último, Pedro dice también: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Así pues, no se trata de conseguir méritos que nos acrediten para acceder a Dios y para ser aceptados por Él. No hay ninguna posibilidad de presentarnos justos y merecedores de su perdón por nuestros esfuerzos en cumplir con ritos, fórmulas u obras bondadosas. Así que el verdadero cristianismo no es una religión más, con algunas prácticas y ritos particulares, sino una fe viva que implica una relación personal con Jesús, el Señor y Salvador. La certeza de fe que inspira nuestra esperanza y fundamenta nuestro amor es la fuerza que impulsa nuestro vivir diario, buscando agradar a nuestro Padre Celestial en todo lo que somos, pensamos y vivimos. Y en segundo lugar, quisiera que viésemos nuestro testimonio. Este mensaje trascendental de la muerte y resurrección de Jesús, que ha cambiado nuestro ser y nuestra manera de vivir, debemos compartirlo con los demás. El gran predicador Spurgeon tiene una frase que la oí hace tiempo y siempre es muy fácil y siempre me acuerdo de ella. Él dijo: somos mendigos que les decimos a otros mendigos dónde hemos encontrado pan. Es un mensaje pues que la gente tiene que saber. He apuntado algunos textos que hablan de cómo el Evangelio la gente lo tiene que saber. Cuando en Hechos de los Apóstoles, en los mensajes, en las predicaciones de Pedro y de Pablo, se insiste en saber, ¿no? Pedro en la primera predicación que hizo en Pentecostés, en Hechos 2, dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de... Hechos 2:36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Era algo que tenían que saber. Ellos lo habían crucificado, habían visto su muerte en la cruz, pero ellos ahora tenían que saber que este hombre, matado por ellos, Dios le había hecho Señor y Cristo. Y en Hechos 4, cuando Pedro y Juan han sanado al cojo de la puerta de la hermosa del templo, después explican al pueblo lo que ha pasado, ¿no? Y les dice: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está de pie sano en vuestra presencia. Tenían que saber de la muerte y de la resurrección de Jesús. Hechos 10, Pedro va a casa de Cornelio y les dice... Aquí voy a hacer un resumen, voy a saltar algunos párrafos. Dice: vosotros sabéis el mensaje que ha sido divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día. Y en Hechos 13, 38, Pablo creo que está en Iconio o en Listra, y dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados. Fue el final del mensaje de Pablo en la sinagoga. Sabed,
Tienen que saber. Y para que la gente sepa, tenemos que testificar este mensaje, declarar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y que hemos experimentado en nuestra vida. Si lo hemos experimentado, entonces somos testigos. Por eso somos testigos del Evangelio. Es como el testimonio de aquel ciego de Juan capítulo 5 o capítulo 9 a quien Jesús le sanó, y cuando estuvo discutiendo y argumentando con los grandes doctores ahí de la ley en el centro del corazón de la religión judía, al final el ex ciego les tuvo que decir, una cosa sé, que habiendo sido ciego ahora veo. Este mismo es el testimonio al final que debemos de decir si hemos experimentado la realidad del Evangelio en nuestras vidas, ¿no? Así se cumple en nosotros lo dicho por los profetas en las Escrituras, que Pablo cita en 2 de Corintios. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Debemos creer firmemente en la verdad y el poder del Evangelio de Jesucristo que predicamos, vivimos y testificamos. Puede cerrarnos la boca cierta timidez, miedo a ser rechazado, ignorado, incluso a ser objeto de burla, ¿no? de desprecio. Pero esos temores los podemos y debemos superarlos por una convicción cierta y confiada en que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como vemos plasmado en el frontal de nuestro local, cada vez que entramos y nos congregamos allí. Por eso, Pablo dice sin ambajes, no me avergüenzo del Evangelio. En estos tiempos de reclusión forzada, debemos meditar y reflexionar en nuestro escaso o débil testimonio, si es que lo es. Si tenemos un buen testimonio, pues gloria a Dios. Y podemos aprovechar el distanciamiento social para encontrar formas creativas de difundir el mensaje del Evangelio. Quizá aprovechando, por ejemplo, los miles de mensajes que viajan por las redes y nos llegan por el teléfono y por el ordenador y que presentan una oportunidad para comentarlos o contrastarlos con el Evangelio. Yo he hecho esto alguna vez, quizá pocas veces todavía, ¿no? Pero algunos de mis compañeros de trabajo han podido entender un poco más el contenido de mi fe por estos medios, ya que en el trabajo hay pocas oportunidades para hablar con tranquilidad de asuntos trascendentes, ¿no? Pero algunos comentarios, vídeos y mensajes que he compartido por los mensajes de teléfono han dado lugar a algunas ocasiones para hablar del Señor y del Evangelio. Recordemos, para terminar una vez más, la diáfana argumentación de Pablo de la importancia de nuestro testimonio en Romanos capítulo 10. Vamos a volver a leerlo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sí, esta cita de Isaías 52:7 que Pablo menciona al final está hablando de nosotros. Que se cumpla esta gloriosa escritura en nuestra vida. Amén. Quiero que brilles en mí, que todo el mundo pueda ver que tu amor es siempre fiel, que tu amor es real. Yo voy a brillar, tu amor, y así el mundo sabrá que tu amor es grande. Quiero que brille